Buenas tardes, mi nombre es Miriam Silva y hoy les voy a hablar un poco de cómo están organizados los tribunales de trabajo en Venezuela. Organización y funcionamiento de los tribunales del trabajo. Tribunales laborales, estos se encargan de administrar justicia, están constituidos por jueces que se van a encargar de todo lo que es en el ámbito laboral. Es un conjunto de magistrados que se encargan de la función jurisdiccional en el ámbito laboral. Asimismo, se puede decir que los tribunales unipersonales están conformados por un solo juez, mientras que los colegiados están conformados por varios jueces, por tres o más jueces. En nuestra ley está estipulada lo que es como tal, cómo está establecido lo que es la ley orgánica del trabajo, así lo establece el artículo 12, y también nos regimos por nuestra constitución, que con ella vamos de la mano. De esta manera ellos tienen su funcionamiento y tienen también lo que es cómo están organizados para para cómo hacer llegar las funciones que están emanadas. ¿Cómo se organizan? Los tribunales se organizan de esta manera. En primera instancia está integrada por los tribunales de mediación, ejecución y sustantación, y así como los tribunales de juicio. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta que el de segunda instancia está integrado por los tribunales superiores y su funcionamiento y composición se regirá por esta ley orgánica procesal de trabajo, que conocen cómo están formados los tribunales de primera instancia del trabajo. El artículo 16, los tribunales unipersonales, o sea, como lo venía explicando, los unipersonales por un juez y un secretario, mientras que los colegiados también por dos o más jueces y un secretario, ambos profesionales del derecho. Tenemos el artículo 17. Los jueces de primera instancia tendrán conocimiento, se supone que tiene que ser una persona que esté capacitada, ya que está establecido por esta ley de las fases de este proceso laboral, y así la fase de juzgamiento, que se encargarán de cómo corresponderá a lo que es a los tribunales de juicio de trabajo. Entonces tenemos el artículo 18. Estos jueces se encargan de ejercer sus funciones, estas funciones como jueces de sustanciación, mediación y ejecución. Podemos decir que también como jueces de juicio según el caso. Esto va a ser según el caso que ellos estén planteando en ese momento, en este ámbito, pues. Tenemos lo que es de esta manera la parte de que llamamos que cómo ellos se van a encargar, qué conocen y cómo están formados los tribunales superiores del trabajo. En el artículo 19, los tribunales superiores del trabajo serán colegiados y unipersonales, los colegiados por un juez y un secretario, el unipersonal por un juez y un secretario, ambos profesionales también del derecho. De esta manera, ¿cuáles son las competencias del Tribunal Superior del Trabajo? En el artículo 29 de esta ley, los tribunales son competentes para decidir, sustanciar todas las faltas en el ámbito laboral. Ellos se van a encargar de todas aquellas faltas que estén pasando en ese proceso. En el artículo 30, las demandas o las solicitudes se pondrán en un tribunal de sustanciación, ejecución y mediación, y así ellos se encargarán por el territorio que correspondan. Entonces, en ese tribunal tiene que haber un servicio de alguacilazgo. El alguacil en cada circuito judicial debe existir para que se encargue de las funciones que dicte el juez, por ejemplo, las notificaciones, las convocatorias,
que libre el tribunal, las órdenes que dicte el juez. De eso se va a encargar el alguacil. Entonces, en los requisitos para ser alguacil tenemos lo que es ser venezolano, mayor de edad y preferiblemente bachiller. En el tema 2 vamos a explicar un poco lo que es la Defensoría Pública de Trabajadores y el litisconsorcio y sus funciones. En la Defensoría del Trabajo tenemos el artículo 28 que tiene sus competencias y sus funciones. En el ámbito nacional, esto está establecido en la Constitución, en las disposiciones transitorias cuarta de esta Constitución, de nuestra Carta Magna. Así también ellos se rigen por nuestra ley orgánica del trabajo, que por ellas nos vamos a regir en todo esto, en este tipo de defensoría pública, como ellos lo plantean en este simple hecho. Tenemos lo que es el litisconsorcio. Es aquella donde las partes, por efecto de una acción, la situación o relación procesal surgida, establecida judicialmente, se va a encargar, que son aquellas las demandas o actoras en la misma causa. El litisconsorcio se denomina pasivo y también mixto, porque todo va dependiendo del caso, de las controversias que hayan. En el artículo 149, en el artículo establece que pueden litigar dos o más personas en un mismo proceso judicial laboral. Entonces así ellos pueden buscar solventar en la parte de la defensoría pública. En el tema 3 tenemos el arbitraje en materia judicial del trabajo. Esta se encarga del cumplimiento de formalidades, de las comparaciones de las partes en dicho conflicto laboral. En el laudo arbitraje tenemos que se encarga de la decisión emitida por los árbitros que para buscar cómo finalizar un litigio. Entonces, de esta manera tenemos el artículo 138. El juez, por peticiones de las partes, ordenará un arbitraje para resolver dicha controversia, que podemos decir que estimulando los medios alternos de resolución de conflicto, regido por esta ley. En los medios de resolución de conflicto, ellos se encargan de resolver todo lo que está relacionado y que permita a las partes crear su propia solución. De esta manera ellos buscan buscar la manera de cómo resolver las cosas más rápidas. Entonces tenemos la negociación y transición, la mediación, la conciliación y el arbitraje. ¿Qué se requiere para ser árbitro? En el artículo 140, tener nacionalidad venezolana, ser ciudadano de reconocida honrabilidad, ser abogado de reconocida competencia en derecho del trabajo y también o ser profesional especial en seguridad social. Estos serían, como decir, los requisitos que debe tener la persona para ser un árbitro. Entonces tenemos también que ¿quién paga los árbitros? Las partes solicitadas se encargan de cancelar los honorarios de los árbitros. Si de esa manera no tiene cómo cancelar, entonces se encarga el Estado. En el artículo 143, los árbitros los pagan las partes solicitadas del arbitraje, estando en conformidad con el monto de los honorarios. Será prudente por el juez. Si el trabajador solicitó a un arbitraje y no tiene cómo cancelarlos, los honorarios, pues sencillamente se encargará ya el Estado de facilitarle. En Venezuela tenemos instituciones amparadas por la norma jurídica. Tenemos lo que es el CONAMEC y el CENAMEC. El CONAMEC es una comisión adscrita al Ministerio del Trabajo que podrá conocer de oficio absoluta de parte de los conflictos laborales que puedan
afectar al sector como tal público y a los servicios públicos sociales. Tenemos lo que es el titular del despacho o funcionamiento. Eh, Tenemos el CENAMEC, que también se encarga de varias funciones, organizaciones sindicales. También tenemos lo que es la Procuraduría General de la República. Ellas se van a encargar de tratar de buscar una solución que están paradas ya por la norma jurídica. El CENAMEC tiene como tal un objetivo muy específico, es lo que es buscar la solución o la autocomposición de los conflictos colectivos del trabajo. Está adscrito al Ministerio del Trabajo, así como está el CENAMEC. En los requisitos que debe tener es que la persona debe tener 10 años de graduado, especialista en Derecho del Trabajo o en Relaciones Industriales o docencia universitaria. Pasando al tema 4, tenemos lo que es la inhibición y recusación en materia laboral. Cabanela, este filósofo, en la recusación, él señala que hace referencia como el acto y cómo, rechaza a un juez para que entienda o conozca de la causa. En cambio, en la inhibición se debe entender como la acción de abstenerse y seguir conociendo la causa. En el artículo 31 de la Ley Orgánica del Trabajo, los jueces y funcionarios judiciales deberán inhibirse o podrán ser recausados. En el procedimiento de la inhibición y recusación en materia laboral, tenemos que en la recusación se propondrá por un escrito ante el juez recusado, mientras que en el cual remitirá los actos al tribunal para conocer de esta. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta cómo ellos buscan tratar de solventar cuando hay faltas también producidas por estas partes. En el tema 5 tenemos lo que es la prueba y el procedimiento del trabajo en Venezuela, por los medios de prueba de su promoción y evacuación. El filósofo Cabanela, del punto de vista como tal, como la prueba en general, cómo se demuestra, cómo uno demuestra la verdad específicamente de ciertas afirmaciones, de las realidades de un hecho, así como existe varios tipos de prueba: documental, instrumental, literal, plena, por testigos también, entre otras. También las pruebas escritas, exhibición de documentos, las tachas de instrumentos privados, las pruebas de experticia. Todo este tipo de pruebas sirven para cuando vamos a hacer algo de un juicio que realmente lo exige como tal, la parte fundamental para buscar solventar este tipo de problemas. En las generalidades de los medios de prueba contenida en la Ley Procesal Laboral, tenemos lo que es los medios que se encargan de buscar la verdad, la certeza fundamental. Sus decisiones son, ya que son solo admitidos en el proceso laboral, que determinan la ley en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil. Salvo las disposiciones legales, en contrario, la carga de pruebas corresponde a quien afirme hechos así de pretensión o a quien los contraiga alegados a nuestros hechos. Entonces, de esta manera tenemos también lo que, que son otros medios de prueba, son las reproducciones de copias, experimentos, petición de las partes, de oficios, planos, calcos, copias de un fotógrafo, documentos, objetos y lugares, también reproducciones cinematográficas, y dependiendo de dónde sea el sitio donde estén recolectando todo este tipo de pruebas,
en el ámbito jurídico. Muchas gracias, esta es mi exposición.